Muy buenas a todos, hoy vamos a hablar sobre la teniosis y posteriormente sobre la cisticercosis. Cuando hablamos o escuchamos sobre la palabra tenia, en este caso, lo relacionamos con ¿qué? Con gusanos. Y los gusanos en parasitología se conocen como helmintos, y estos helmintos se dividen en dos. Primeramente los platelmintos, que son los gusanos planos, y los nematelmintos, que son los gusanos cilíndricos. Ahora, los platelmintos se vuelven a dividir en dos clases, clase cestora y clase tremátora. La clase cestora presenta sus características. Primeramente, tomamos de ejemplo, este parásito presenta segmentos, es decir, regiones, como una cabeza, un cuello y un cuerpo. No tienen un tubo digestivo, por lo que se alimentan por la superficie externa que rodea el helminto, y es hermafrodita, por lo que no hay diferenciación entre hembras y machos. En la clase Trematodas, casi lo contrario, no tiene segmentos, tiene un tubo digestivo incompleto, como podemos ver, presenta una boca, una faringe, está ramificando el tubo digestivo y al final no tiene ano. Y en cuanto a hermafroditismo, son algunos y otros no. Y se los ve parasitando mayormente a caracoles. Ahora, los nematelmintos simplemente se crean nematos, una especie un poco más evolucionada, presentando un tubo digestivo completo, es decir, que va desde una boca hasta un ano. Y tienen dimorfismo sexual, quiere decir que hay machos y hembras. Ahora, la tenia, que hoy día vamos a estudiarlo, presenta tres especies. Hay la tenia solium o la tenia solitaria, la tenia saginata y la tenia asiática. Como su nombre lo dice, de esta última no se encuentra en nuestro continente, por ende evitamos su estudio y solo estudiamos tenia solium como tenia saginata. La tenia pertenece a la clase cestona, que ya habíamos mencionado sus propias características, y la principal es que presenta segmentos. Ahora, todos los de la clase cestona presentan cuatro estadios, y eso se resume en la palabra hola. Huevo, después del huevo está la oncósfera, después de la oncósfera la larva, y después de la larva, adulto. Hablemos de la morfología. Primero empezamos por el huevo. En cuestión de morfología hablamos tanto de tenia solium como de tenia saginata. El huevo es indiferenciable para ambas especies, es decir, no podemos decir que es un huevo de tenia solium o es un huevo de tenia saginata. Son exactamente lo mismo. Tienen las medidas de 30 o 40 micrómetros y presentan dos cubiertas o dos regiones, donde la externa es el embrióforo y la cubierta interna es la oncósfera, o el embrión hexacanto, cuyo contenido son tres pares de ganchos. Después de la oncósfera, que venía la larva. En aquí se conoce como cisticerco o metacesto, y los cisticercos varían según la especie. En tenia solium es Cisticercus cellulosae, con CD cerdito, desde ya lo adelanto. Tenia saginata Cisticercus bovis, con ganado bovino. Ahora, cisticerco presenta igual su propia morfología. Externamente está la membrana cisticercal, que le da ese color blanquecino, cuyo contenido es líquido cisticercal, que es rico en antígenos. Y además está imaginado el futuro Scolex, que enseguida vamos a ver qué es eso. En la imagen de la derecha podemos ver cómo está un cisticerco, en este caso en la carne animal. Ahora vamos al adulto, el último. El adulto presenta segmentos, nuevamente. Primeramente está la cabeza o el Scolex. Ahora sí, en esta cabeza o escolex presentan todas aquellas estructuras que permiten la adherencia del parásito en su hábitat. En este caso, la mucosa intestinal. Presenta un rostelo que tiene una doble corona de ganchos y cuatro ventosas. Ahora, el cuello presenta células pluripotenciales. Pluripotenciales quiere decir que van a dar origen a otro segmento. En este caso, dan origen al cuerpo o al estróbilo, que está formado por proglótides. Y esos proglótides varían de proximal a distal. Proglótides inmaduras, proglótides luego maduras y finalmente las proglótides grávidas. Y a esos proglótides grávidas se los conoce como los úteros ambulantes, porque en las ramificaciones de sus úteros se presentan los huevos del parásito, los cuales les sirve para continuar su ciclo biológico. Ahora, para garantizar por ende su supervivencia, el parásito se tiene que desprender de esas proglótides grávidas y hacer que éstas salgan con las heces. Y ese mecanismo para desprenderse de proglótides grávidas se denomina apólisis, que varía según la especie. En este caso, en la imagen de la derecha podemos ver cómo está un adulto de tenia. ¿Vale? Primeramente, el segmento más delgado es la cabeza o el escólex, y luego se va a ir desarrollando las proglótides hasta llegar a las grávidas. Hablamos de las diferencias que tienen entre tenia solium y tenia saginata. Presentan sus características. En cuanto al hospedador intermediario, tienen en tenia solium, había dicho, al cerdito, y en tenia saginata a ganado bovino o en sí a las vacas. Todo depende según la especificidad de especie. ¿Qué es la especificidad de especie? Es la capacidad que tienen para parasitar a una especie en sí. Y en cuestión de esto, tenia solium y tenia saginata sí o sí tienen que parasitar a un cerdito y el otro a las vacas correspondientemente.
Luego tienen como hospedador definitivo ambos al humano. ¿Cuál es la única que varía en este caso? En Tenia Solium, el humano puede ser hospedador accidental. Accidental quiere decir que puede cortar el ciclo biológico. Y enseguida vamos a entender un poco más. El Bostelo presenta una doble corona de ganchos y 4 ventosas en Tenia Solium y solo 4 ventosas en la otra. La proglótide madura presenta los ovarios. En Tenia Solium es trilobulado y en Tenia saginata bilobulado. La proglótide grávida también presenta tres características importantes en cuanto a su forma. En Tenia Solium es cuadrangular y en la otra rectangular. La pólisis en Tenia Solium es en grupos. ¿Por qué en grupos? Porque tiene una musculatura muy delgada. En cambio, en la otra va de uno en uno porque tiene una musculatura mucho más gruesa y por ende pueden salir reptando por el ano. Y el útero, que habíamos dicho que presenta los huevos, en Tenia Solium presenta unas ramificaciones mucho más gruesas que son dendríticas como un árbol, mientras que en Tenia saginata son más delgaditas y son dicotómicas. Es decir, por cada uno se divide en dos y así sucesivamente, y cada uno tiene un número exactamente por lado. Hablamos del ciclo biológico y además del mecanismo. El ciclo biológico son aquellas etapas del parásito que ocurren en sus hospedadores o si tiene relación alguna con el medio ambiente cuando corresponde, ¿vale? En este caso tiene un ciclo heteroxeno, que quiere decir que necesita de 2 o más especies para garantizar la supervivencia. Todo inicia con el fecalismo. Fecalismo es la acción de defecar y contaminar en sí al medio ambiente por parte de los humanos. Después de que haya hecho fecalismo, en estas heces se encuentran los huevos del parásito, después de que haya hecho su apólisis. Junto con las heces y los huevos contaminan ya sea el agua o el pasto o los alimentos de los animales. En este caso podemos ver un cerdito. Ingiere o en sí ya toma esa agua y después de que el huevo llega al estómago, gracias al pH, se libera la oncósfera. Y que tenía la oncósfera 3 pares de ganchos, con los cuales atraviesa primero la mucosa, luego la submucosa y llega así a la circulación. En la circulación podría ir a cualquier lado que quisiera, pero principalmente va al sistema nervioso central y al músculo. ¿Por qué va a los músculos? Porque tiene un miotropismo, quiere decir que tiene una mayor apetencia hacia el tejido muscular. Después de llegar a los músculos, se vuelve un cisticerco. Está esperando a que su hospedador definitivo venga y pueda continuar el ciclo. Ahora, el mecanismo en sí por el cual el humano se infecta de este cisticerco es por la ingesta de carne, ya sea de vaca o en este caso de un cerdo, insuficientemente cocida e infectada con Cysticercus. En este caso celulosae, y si sería de vaca sería Cysticercus bovis. Ese es el mecanismo. Ahora, después de haber ingerido el cisticerco, baja por el tubo digestivo, llega al estómago, gracias al pH, se sale el futuro scolex y posteriormente se pega en la mucosa. ¿Vale? Después de ya estar el scolex, está el cuello. Y el cuello va a dar origen a ¿quién? Al cuerpo. Y ahí va a ir de proglótides inmaduras, luego maduras y finalmente proglótides grávidas que contienen los huevos. Y así se continúa todo el ciclo. Ahora, ¿qué es periodo prepatente? Periodo prepatente es cuando estos huevos ya son notorios en sí, ya son liberados junto con las heces. Y tiene que tener un tiempo de 2 a 3 meses. La teniosis, en cuestión de sus manifestaciones clínicas, es benigna y asintomática. Entonces, cuando una persona sospecha de por sí que tiene teniosis, cuando logra ver las proglótides grávidas en sus heces. Ahora, tenia saginata que habíamos dicho, que como una manifestación al tener una musculatura gruesa de uno en su apólisis, va a salir reptando por el ano y esto causa prurito. Prurito es escozor. Y sus manifestaciones clínicas, cuando las hay, son inespecíficas, o sea, puede ser cualquier cosa o confundirse con otras. Por ejemplo, molestias abdominales o la alteración del apetito gracias a sustancias tóxicas que el parásito ha expulsado en su hábitat. En cuanto a su diagnóstico, ¿cómo diagnosticamos? Utilizamos métodos directos e indirectos. Como método directo, que es ver la visualización ya sea de un estadio del parásito o un segmento del mismo, utilizamos el examen coproparasitológico. En este caso por sedimentación. Coproparasitológico quiere decir aquel examen que se realiza tras una muestra de heces. Al pedirle al paciente una muestra de heces que sea del tamaño de una pepa de durazno, usamos Lugol, sodio fisiológico y demás, y al final en el microscopio que vemos, huevos. ¿Y qué pasa con los huevos? Habíamos dicho que es indiferenciable para Tenia solium y Tenia saginata, por ende en el diagnóstico huevos de Tenia sp.
Si hablamos de CAT-CATS, que es otro método, nos sirve simplemente para cuantificar en sí la carga parasitaria que está dentro del huésped. El método indirecto buscamos solamente saber la presencia del parásito, más no visualizarlo. Y en este caso utilizamos ELISA. Y gracias a ELISA vamos a ver los antígenos que presenta el parásito. Otra forma es la observación macroscópica de prolotides grávidas, ¿no? Que ya decimos, sospechamos que ya tiene teniosis. Pero ¿cómo sabemos para ver el diagnóstico específico, que quiere decir cuál especie es en sí, era tras llevar la microscopía? En cuestión de Taenia solium, habríamos dicho que sus ramificaciones eran dendríticas y en Taenia saginata eran dicotómicas y delgadas. Ahora vamos a hablar sobre las cisticercosis. Primero hay que recapitular un poco sobre el ciclo de la teniosis, en donde tras el fecalismo se infectaba alimentos y agua, luego se infectaba en este caso el cerdo, dentro del cerdo se liberaba la oncósfera para luego desarrollarse y salir un cisticerco, que iba a estar en la musculatura, luego el humano se alimentaba y se contaminaba. Y en el humano ya aparecía el estadio adulto, que es la tenia como tal, entonces por eso es teniosis. Ahora, para la cisticercosis quiere decir que el cisticerco tiene que estar dentro del humano. Y ahora, para esto hay dos puntos claves. Primeramente hay que saber de la especificidad de la especie. Recordemos que en Taenia solium y Taenia saginata el hospedador definitivo es el humano, y el intermediario para Taenia solium era el cerdo, y para Taenia saginata la vaca. Pero en Taenia solium, solo en solium, el hospedador accidental también podría ser el humano. Quiere decir que en sí pararía el ciclo biológico, solo lo pararía volviéndose un cisticerco. ¿Pero cómo? Primero, tras hacer el fecalismo, de alguna u otra forma, la persona se contamina con los huevos. Luego le pasa lo mismo que le pasó al cerdo. Se libera la oncósfera a la altura del pH del estómago, atravesaba la mucosa, su mucosa, luego de la circulación, llega a todo lado. Principalmente va a llegar al sistema nervioso central y los músculos. Y de todos estos, el más peligroso es el sistema nervioso central, el cisticerco racemoso. ¿Por qué? Porque va a los ventrículos y a las meninges. Y que hay en esos espacios o pasa el líquido cefalovaquídeo. Y al obstruir el paso del mismo, como vemos aquí, está causando una hidrocefalia. Y esta hidrocefalia, esa acumulación, está causando lesiones en la meninge, causando una inflamación, y esto es una meningitis. Posteriormente también podría haber una meningoencefalitis. Y todo eso se traduce como que dolor de cabeza, ¿vale? Ahora, el cisticerco, una vez estando en su hábitat, ya sea cual sea, ¿podría continuarse el ciclo? Sí. Tendría que haber, pero para eso, un canibalismo, para continuar el ciclo y de que en la otra persona se desarrolle la teniosis, pero en este caso, muy poco probable. Ahora veamos sobre los mecanismos de infección. En este caso, primeramente la autoinfección interna, quiere decir que el parásito no ha salido afuera. Es decir, una tenia adulta estaría haciendo su apólisis, pero esos huevos por alguna razón podrían volver a ascender, ¿vale? Hasta llegar al estómago. Y gracias al pH, pues bueno, esto se liberaría la oncósfera, atravesaría la mucosa y demás, hasta volverse un cisticerco. Esto gracias al retroperistaltismo que hubo o los vómitos que hicieron que ascienda. La autoinfección externa ocurre por el mecanismo ano, mano, boca. Contaminación de tu propio alimento. La heteroinfección es cuando te contamina a alguien, y en esto, por ejemplo, la ingesta de alimentos o agua contaminada con huevos de solamente de Taenia solium. Es decir, que alguien ha hecho fecalismo, ha contaminado el agua y demás, y tú te lo has llevado hacia la boca. O la ingesta de alimentos contaminados a través de vectores mecánicos. ¿Cuáles son los vectores mecánicos? De ejemplo, siempre tenemos a la mosca, porque esta solamente se encarga de movilizar el parásito, más no cambiar en su estructura morfológica, ni siquiera aumentar el número del mismo. Ahora vamos a las manifestaciones clínicas. ¿Cómo va esto? La mayoría son asintomáticos, del 50-70%. Y en este caso hablaremos primeramente de la neurocisticercosis. Es solamente cuando el cisticerco está en el sistema nervioso central. Las manifestaciones van a variar en este caso según la cantidad, la localización y la viabilidad. Todo esto de neurocisticercosis se varía solo en el cisticerco racemoso. ¿Por qué? Porque este causa síndrome de hipertensión endocraniana. ¿Te acuerdas por qué? Porque taponeaba líquido cefalovaquídeo, aumentaba la presión y eso causaba ¿qué? Una meningitis, una meningoencefalitis incluso. ¿Y qué más? Causa lesiones en la corteza cerebral. En este caso, en la cefalea intensa, persistente, progresiva. Eso por la inflamación que hizo en las meninges. Si hay náuseas, hay vómitos. Ahora, si daña la corteza cerebral o los lóbulos en todo caso, en este caso el occipital, un daño visual. Si es el temporal, un nivel auditivo.
Y la manifestación clínica más frecuente es cuando se le ocurre dañar lo que viene siendo las áreas motoras. ¿Por qué? Porque al dañar esas áreas causarían una excitación anormal en la corteza del cerebro, lo que causa convulsiones. Y eso en general es un significado de epilepsia. Es la manifestación más clínica más frecuente de toda la neurocisticercosis. Ahora, el cisticerco también puede ir a otros lugares. Eso ya es cisticercosis propiamente dicha. Por ejemplo, puede ir a tejidos subcutáneos, puede ser palpable, puede ir como se puede ver en esta imagen, puede ir a los músculos y causaría mialgia. O al globo ocular, en donde causa iritis y retinitis. El diagnóstico. En cisticercosis, al no obtener una clara visualización del parásito, se usan otras técnicas, como es el inmunodiagnóstico, que nos permite detectar antígenos, en sí, esas sustancias que secreta el parásito, y lo podemos encontrar en suero y en líquido cefalorraquídeo. O las técnicas de gabinete, que son simplemente imágenes que nos permiten ver al cisticerco, ya sea en qué estado está y las lesiones que ha causado. Y los estadios del cisticerco van desde un estado vesicular a un coloidal, posterior a un granular y un último a un calcificado. Y entre estas técnicas tenemos una tomografía axial computarizada y una resonancia magnética nuclear. El tratamiento para ambos es el albendazol. En teniosis es albendazol 400 mg por 3 días y es necesario recuperar el Scolex. ¿Por qué? Además de tener el diagnóstico específico, es decir, qué especie es, también nos permite saber que este tratamiento tuvo efectividad, porque si se quedaría el Scolex, estaría el cuello. Y si se queda el cuello, va a dar origen al cuerpo o al estróbilo, ¿no? Y eso va a dar entonces una reinfección. Es por eso que es necesario recuperar al mismo, para saber que no va a haber futuras reinfecciones. Y en la cisticercosis es un albendazol de 15 mg/kg día durante 8 días más corticoides. ¿Por qué los corticoides? Los corticoides son antiinflamatorios y eso aumentaría en sí que la persona no tenga dolor de cabeza. Y una cirugía va a depender según la localización, por ejemplo en tejido cardíaco o tejido cerebral, y el tamaño del mismo, como podemos ver, las lesiones que pueden dejar. Eso sería todo.